La lectura del testamento de mi abuelo tuvo lugar en una sofocante tarde de agosto. Estaba sentada en la oficina del señor Davidson, viendo a mis hermanos revolverse con impaciencia en sus trajes costosos, mientras motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se colaban por la ventana. Brandon, el mayor, no dejaba de mirar su Rolex. Sofía no paraba de jugar con su bolso de diseñador. Ambos se veían completamente fuera de lugar en esa modesta oficina de abogados de un pequeño pueblo, ya que hacía mucho que habían cambiado la vida rural por el éxito en la gran ciudad. Para mi nieto Brandon Sullivan, leyó el señor Davidson, ajustándose las gafas de montura metálica, dejo mi portafolio de inversiones, valuado en aproximadamente $2.4 millones. La sonrisa de Brandon se ensanchó. Para mi nieta Sofía Sullivan, dejo mis propiedades en la ciudad, incluyendo el edificio de apartamentos en la Quinta Avenida y el local comercial en el distrito de negocios, con un valor total aproximado de $3.1 millones. Sofía aplaudió como una niña encantada. Y para mi nieta menor, Olivia Sullivan, el señor Davidson hizo una pausa mientras revisaba sus papeles, dejo la granja familiar, incluyendo las 300 acres de tierra y el equipo relacionado. La habitación quedó en silencio por un momento, hasta que Brandon soltó una carcajada. ¿La granja? ¿Ese erial sin valor? Perfecto. Sofía se unió a las risas, su rostro cuidadosamente maquillado se arrugó de diversión. Pobre Olivia, atrapada con el capricho del abuelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Convertirte en granjera? Mantuve el rostro impasible, aunque apreté los puños sobre mi regazo. La granja había sido mi lugar favorito desde que era niña. Mientras mis hermanos perseguían dinero y estatus en la ciudad, yo pasaba cada verano ayudando al abuelo a cuidar lo que él llamaba su tierra especial. Hay algunos documentos adicionales sobre la granja, añadió el señor Davidson, deslizando un sobre grueso sobre su escritorio. Su abuelo fue muy específico respecto a ciertos aspectos de la herencia. Tomé el sobre, notando su peso inesperado. Antes de que pudiera abrirlo, Brandon se levantó, acomodándose la corbata de seda italiana. Bueno, esto ha sido divertido, dijo sin ocultar su alegría. Sofía y yo debemos volver a la ciudad. Algunos de nosotros tenemos negocios reales que atender. Hizo una pausa, dándome una sonrisa condescendiente. Avísanos si necesitas ayuda para vender ese terreno baldío, Liv. Aunque dudo que alguien lo quiera. Después de que se fueron, el señor Davidson carraspeó, incómodo. Señorita Sullivan. Olivia, hay algo más que debes saber. Su abuelo dejó instrucciones específicas. La granja no puede ser vendida por al menos un año desde su muerte. Cualquier intento de venta antes de ese plazo hará que la propiedad pase a Brandon y Sofía. Asentí lentamente. Quería asegurarse de que le diera una oportunidad. ¿Hay algo más? Bajó la voz. La noche antes de morir, su abuelo vino a verme. Me dijo que le dijera que revise los mapas topográficos en el granero viejo. Todos ellos. Estaba muy insistente con eso. Conduciendo hacia la granja esa noche, recordé la última conversación que tuve con el abuelo, una semana antes de que falleciera. La tierra le habla a quien sabe escuchar, había dicho, mirando sus campos con una intensidad extraña. Tu hermano y tu hermana solo oyen el sonido del dinero. Pero tú, Olivia, tú siempre has escuchado la verdadera música. En ese momento pensé que solo era otra de sus frases poéticas de granjero. Ahora me preguntaba si había algo más detrás. La granja se veía igual que siempre. La casa envejecida, el enorme granero rojo, los campos extendiéndose hasta el horizonte. Pero algo se sentía distinto. Tal vez porque ahora era mía. En el granero, encontré el viejo archivador donde el abuelo guardaba sus papeles. El cajón inferior estaba marcado como topografía, pero al abrirlo, encontré algo inesperado. Debajo de los mapas regulares había un fondo falso, y debajo de eso, un diario encuadernado en cuero y un conjunto de mapas como nunca antes había visto. El diario estaba escrito con la letra precisa del abuelo. Mi queridísima Olivia. Si estás leyendo esto, entonces la tierra ya es tuya. Probablemente te preguntes por qué te dejé la granja en vez de algo valioso como lo que recibieron tus hermanos. La verdad es que a ellos les di lo que querían, pero a ti te dejé lo que no tiene precio. Estos mapas muestran lo que hay bajo nuestros campos. Lo descubrí hace 40 años, pero lo mantuve en secreto, esperando el momento adecuado, la persona adecuada. El mundo no estaba listo entonces. Pero ahora, con empresas como Tesla desesperadas por lo que tenemos, ha llegado la hora. Pero ten cuidado. Una vez que sepan lo que hay ahí abajo, todos querrán una parte. No confíes en nadie hasta que comprendas completamente lo que has heredado. Con todo mi amor. Abuelo. Pede revisa la esquina noroeste del granero.
El equipo de pruebas geológicas está escondido detrás del viejo tractor. Lo necesitarás para probar lo que encontré. Mis manos temblaban mientras sacaba los mapas. Eran estudios geológicos, pero mucho más detallados que los mapas de tierra normales. Mostraban capas subterráneas, con ciertas zonas marcadas en rojo, junto con anotaciones del abuelo. Depósito principal, 300 pies de profundidad. Alta concentración. Ensayo confirma 98% de pureza. Volumen total estimado, excede todos los depósitos conocidos en América del Norte. ¿Pero qué había encontrado exactamente? La respuesta vino en un sobresellado al final del diario. Dentro había un análisis químico de un laboratorio privado, fechado solo 6 meses antes. Abrí los ojos con sorpresa al leer los resultados. Litio. Uno de los depósitos de litio más grandes de América del Norte, justo debajo de nuestra supuestamente inútil granja. La revelación me golpeó como un rayo. El litio, el componente esencial para las baterías de autos eléctricos, para toda la revolución de energía verde. Lo que compañías como Tesla estaban desesperadas por conseguir, ya que la demanda superaba a la oferta. El abuelo no había estado manejando una granja en ruinas. Había estado protegiendo algo que podía valer miles de millones. Pero sabía que no podía revelarlo demasiado pronto. La tecnología para extraerlo eficientemente no existía cuando lo descubrió. El mercado no estaba listo. Así que esperó, trabajó la tierra, guardó su secreto. Y me eligió a mí para heredarlo, porque sabía que no lo vendería al mejor postor de inmediato. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Brandon. Oye, Sis, en serio, conozco a un desarrollador que podría comprarte ese terreno. Quizá consigas 6 cifras si tienes suerte. Miré los mapas geológicos extendidos sobre el banco de trabajo del granero. Durante los siguientes 3 meses, prácticamente viví en el granero, analizando toda la investigación del abuelo. El equipo geológico que escondió resultó ser de última generación, probablemente más valioso que el resto del equipo agrícola. Cada prueba que hice confirmaba lo que sugerían sus notas. Estábamos sentados sobre uno de los depósitos de litio más grandes jamás descubiertos en América del Norte. Pero sabía que debía ser cautelosa. En cuanto esto se supiera, todo cambiaría. Contraté a una empresa privada de estudios geológicos, haciéndoles firmar acuerdos de confidencialidad a prueba de balas antes de permitirles pisar la propiedad. Su informe regresó con una sola palabra escrita en grande al principio: extraordinario. El geólogo jefe me llamó aparte tras las últimas pruebas. Señorita Sullivan, ¿sabe lo que tiene aquí? Esto no es solo un depósito de litio. Es un reino de litio. Los niveles de concentración, la pureza, la accesibilidad, no tiene precedentes. Asentí, pensando en las décadas de paciencia de mi abuelo. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien lo note? Ya lo han hecho, dijo, mostrándome su teléfono con una imagen satelital de mi granja. ¿Ve estos patrones de vigilancia? Grandes empresas tecnológicas han estado mapeando esta zona por meses. Saben que hay algo aquí, solo que aún no saben exactamente qué. Tenía razón. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar ofertas. Primero de compañías mineras, propuestas ridículamente bajas para la exploración de derechos minerales. Luego, de corporaciones más grandes, cuyas ofertas iban aumentando gradualmente a medida que sus satélites revelaban más datos. Brandon llamó de nuevo, esta vez con un tono menos condescendiente. Liv, sigo escuchando rumores sobre tu terreno. Algunas grandes empresas están haciendo preguntas. ¿Qué está pasando ahí? Solo agricultura, respondí dulcemente. Ya sabes, cuidando mi inútil pedazo de tierra. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Un helicóptero privado aterrizó en el campo frente a mi casa, y del descendió Elena Martínez, jefa de adquisiciones de recursos de Tesla. Señorita Sullivan, dijo, extendiéndome la mano. Tenemos que hablar. La conduje a la cocina de la casa, donde el abuelo y yo habíamos compartido tantas conversaciones sobre los secretos de la tierra. No perdió el tiempo con trivialidades. Sabemos lo que hay bajo tu granja, dijo, colocando una carpeta sobre mi mesa gastada. Y queremos hacerte una oferta. Abrí la carpeta. El número me hizo contener el aliento. $2.000 millones, todo en efectivo. Y ese es solo el punto de partida, agregó Elena. Estamos dispuestos a ofrecer mucho más. Pensé en el Rolex de Brandon, los bolsos de diseñador de Sofía, todos esos años burlándose de mi conexión con esta tierra sin valor. Necesito tiempo para pensarlo, dije con cuidado. Elena asintió. Tienes 48 horas. Pero recuerda, no somos los únicos interesados. Y no todos juegan limpio. Tenía razón.
A la mañana siguiente, sorprendí a dos hombres con trajes tomando muestras de suelo cerca de la cerca trasera. Al día siguiente, un dron sobrevoló el granero hasta que lo derribé con la vieja escopeta del abuelo. Entonces llegó la llamada que estaba esperando. Sofía, con su voz empapada de falsa preocupación. Querida, ¿qué es eso que escuché sobre Tesla rondando tu granja? Debes tener cuidado. Estas grandes empresas se aprovechan. ¿Por qué no dejas que Brandon y yo manejemos las negociaciones? Sonreí al teléfono. ¿Te refieres a cómo manejaron burlarse de mí en la lectura del testamento? Ay, Liv, solo estábamos bromeando. Sabes que te queremos. Somos familia, deberíamos trabajar juntos en esto. ¿Familia? No pude evitar reír. ¿Ahora somos familia? ¿No cuando decían que mi herencia no valía nada? ¿No cuando intentaban presionarme para vender por migajas? Hubo una larga pausa. Cuando Sophie habló de nuevo, su voz era distinta, fría, calculadora. Nos necesitas, Olivia. No sabes cómo manejar algo así. Un solo error y lo perderás todo. Adiós, Sofía. Tenía otras llamadas que hacer. La primera fue al señor Davidson, el abogado de mi abuelo. Necesito que vea algo. 2 horas después, estaba sentado en mi cocina, revisando la oferta de Tesla y la documentación del abuelo. Tu abuelo era brillante, dijo finalmente. No solo encontró el litio, patentó un proceso de extracción específico para este tipo de yacimiento. Cualquiera que quiera explotar aquí tendrá que usar su método. ¿Y eso significa? Que no tienes que vender. Puedes asociarte, licenciar la tecnología, mantener el control de la tierra. Tu abuelo te dejó más que una granja, Olivia. Te dejó influencia. Con esa información, llamé de nuevo a Elena Martínez. He considerado la oferta de Tesla. ¿Y? Y no voy a vender. Pero estoy dispuesta a discutir una sociedad. Ustedes ponen el dinero y la infraestructura, yo pongo la tierra y las patentes. Compartimos las ganancias del litio extraído. Hubo una larga pausa. ¿Patentes? Mi abuelo no solo encontró el litio. Desarrolló un proceso de extracción exclusivo para este tipo de yacimiento. La documentación fue presentada hace 20 años. Otra pausa. Necesito discutir esto con la Junta. 3 días después, estaba sentada en la sede corporativa de Tesla, firmando un tipo de acuerdo muy diferente. No una venta, sino una alianza. Una que haría que los 2.000 millones parecieran calderilla. La noticia se difundió a la mañana siguiente. Mi teléfono estalló con llamadas y mensajes, pero solo respondí una, la de Brandon. ¿Por qué no nos dijiste nada? Exigió. ¿Decirles qué? Mantuve mi voz neutral. ¿Que la granja sin valor tal vez valía algo? Olivia, esto es serio. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No, tú estás hablando de miles de millones. Yo hablo de la tierra que el abuelo confió en que yo protegería. Del legado que sabía que yo entendería. Somos tu familia. ¿Cómo cuando se rieron de mi herencia? ¿Cómo cuando intentaron presionarme para vender por nada? ¿Esa clase de familia? Silencio. La granja nunca fue inútil, continué. El abuelo lo sabía. También sabía quién vería su verdadero valor, no solo el litio, sino la tierra en sí. Por eso me eligió a mí. Colgué y salí al granero, respirando el aroma familiar del heno y la tierra. El equipo de pruebas geológicas seguía donde lo encontré por primera vez, testimonio de décadas de planificación paciente del abuelo. Abrí su diario y releí su última nota para mí. La tierra le habla a quien sabe escuchar. Tú siempre has oído su música, Olivia. Ahora deja que cante para ti. Una semana después, estaba en ese mismo granero, ahora lleno de ingenieros de Tesla, consultores ambientales y equipos de desarrollo. La extracción de litio se haría de forma sostenible, respetando la tierra que el abuelo había protegido durante tanto tiempo. Sofía y Brandon aparecieron sin avisar esa tarde, con sus abogados. Queremos impugnar el testamento, anunció Brandon. El abuelo no estaba en su sano juicio al regalar algo tan valioso sin decirle a nadie. Sonreí, pensando en las décadas de documentación meticulosa, las patentes, los datos de pruebas. En realidad, sabía exactamente lo que hacía. Solo sabía que ustedes no lo entenderían. ¿Entender qué? Que hay cosas que valen más que el dinero. Que la paciencia y la fe en la tierra valen más que las ganancias rápidas. Me dirigí a los abogados. Pueden impugnar el testamento si quieren. Pero les advierto, el abuelo pasó 40 años asegurándose de que su decisión fuera legalmente irrefutable. Se fueron con las manos vacías, entendiendo finalmente lo que habían perdido. No solo los miles de millones, sino la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Esa noche, de pie en mi cocina,
Viendo cómo el atardecer doraba los campos, saqué mi teléfono y calculé el valor actual de la granja, no solo el litio, sino las patentes, las asociaciones, los futuros desarrollos. Casi 12.000 millones de dólares. Nada mal para un pedazo de tierra sin valor. Pero el verdadero valor no estaba en el dinero. Estaba en el legado que el abuelo me confió, en la fe que demostró al elegir a la nieta que escuchaba la música de la tierra. Que Brandon se quede con su Rolex. Que Sofía tenga sus bolsos de diseñador. Yo tenía algo mejor. Tenía la tierra, sus secretos, y el conocimiento de que a veces los mayores tesoros son aquellos que otros son demasiado ciegos para ver. La granja nunca fue inútil. Solo estaba esperando a la persona correcta para descubrir su verdadero valor.